El 86% de la gente que se divorcia se casa de nuevo 5 años después de divorciarse. La cifra no es nueva, data de 2016 en un estudio que publicaron a finales del 2017 expertos del Departamento de Psicología de la Universidad de Victoria junto con colegas de la Universidad de California del Sur. La cifra, sin embargo, la retoma James Sexton, abogado de divorcios con 25 años de experiencia y con poco más de 1,000 casos en su espalda, hablando de algo que suena contradictorio pero revelador. Porque a pesar de que muchos matrimonios fracasan, la gente sigue apostándole al matrimonio, al amor, a la unión, incluso después de divorciarse. Las razones son múltiples, algunas más cercanas al corazón, otras más pragmáticas, algunas utilitarias. Pero me llama la atención algo que me quedó precisamente de ese artículo. No entendemos qué es el matrimonio y lo que implica. Hay una desconexión entre lo que la gente espera del matrimonio, romance ideal, y lo que realmente es una institución compleja con implicaciones prácticas y emocionales. Nos enseñan a planear la boda, no el matrimonio. Pero cuando tras el divorcio decidimos seguir apostándole al amor, hay una experiencia, hay una vivencia, hay una conciencia frente a lo que no se quiere, sí se quiere y para dónde quiero o queremos ir. El portal Mujer Hoy de la ABC de España publicaba hace unos años algunas de las razones que llevan específicamente a las mujeres a decidir doblar esta apuesta por las uniones maritales. Hay por lo menos 10 razones fuertes entre las que destaco. Primero, seguridad y derechos legales. En el artículo, Elena Zarraluki, abogada especializada en derechos de familia, habla de cómo para el caso de España el matrimonio garantiza derechos legales que no existen sin formalizar la unión. 2. Una segunda oportunidad más consciente. Eva Perea, terapeuta de pareja, destaca que muchas primeras uniones fueron decisiones inmaduras y el segundo matrimonio llega con más conciencia. 3. Valor del compromiso y reconstrucción personal. Perea también entiende que hay una intención de reconstrucción a partir de algo que consideramos un fracaso, pero Delfina Millville, socióloga y sexóloga también citada en el artículo, destaca algo que considero fundamental. Casarse de nuevo simboliza cerrar una etapa y empezar otra. ¿Por qué decimos volver a creer tras fracasar en el amor? ¿Por qué sentimos que todo lo que salió mal en la anterior experiencia puede salir mejor en esta nueva? ¿Hay algo que evite el fracaso en este nuevo intento? Lo hablaremos con Lina Valencia y Paula Rosiasco. Ellas son creadoras del podcast versión 2.0, un programa lanzado en el 2025 en el que dos amigas, tras atravesar su divorcio en simultáneo, transformaron su experiencia en un espacio honesto, cercano y sin filtros para acompañar a otros en procesos similares. Más que divorciadas, ambas se consideran felizmente divorciadas. Pero si bien su intención alrededor del programa fue la de compartir sus experiencias para que otras y otros no tengan que pasar por lo mismo en un proceso de separación, ambas creen en el amor. Ambas te han apostado a una segunda y hasta una tercera oportunidad. ¿Por qué? Será el tema de el último episodio de la tercera temporada de Corazón. Bienvenidos. Lo que comenzó como un proyecto personal, hoy es un camino que recorremos juntos. Gracias por estar aquí, por compartir tus experiencias y permitirme compartir las mías. Seguiremos encontrando en la psicología una guía para vivir y sentirnos mejor. Soy Lorena Polanía, psicóloga, terapeuta individual y de pareja, y te doy la bienvenida a esta nueva etapa de Corazón, un podcast desde el corazón. Lina, Paula, qué alegría tenerlas en este último episodio de Corazón. Bienvenidas. Hola Lore, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué alegría. Yo como si ya las conociera. La verdad. Porque, esa era la idea del podcast. Pero total, yo me escuché cada episodio de su podcast
Les comentaba un poquito antes de la grabación que en algunos casos se me abueló el ojo, lo esperaba el siguiente. De verdad que una apuesta muy bonita porque habla desde justamente lo que quiero transmitir en mi podcast, desde corazón, desde la experiencia, desde lo que sintieron y desde algo que es muy lindo y que tiene un propósito grande, que es ayudar a los demás. Entonces, bueno, yo de verdad como si las conociera. Y la idea, pues el día de hoy, básicamente, es que, bueno, profundicemos en un momento de esta historia de cada una en donde sí se separan, pero resulta que ante la separación luego hay una apuesta que es muy interesante y que bueno, quiero que hablemos un poco alrededor de eso, pero bueno, cuéntenle un poco y bueno, la idea es que invitar a las que nos escuchan a que escuchen su podcast, pero démosle una pequeña introducción de cada una en este episodio de Corazón. Lina, empecemos contigo. Ok, yo te mandé a ti. Dale. Bueno, hola, mucho gusto. Yo soy Lina Lore también. Pues muchas gracias por la invitación. Estamos súper contentas las dos de estar acá. Yo creo que ninguna, cuando recibimos esta invitación, dudó en decir que sí. Fue como, listo, de una, volvamos al ruedo. Entonces, maravillosos. Creo que estamos contentas. Fue un ejercicio que nos gustó mucho, que como mencionaste tú, nació realmente el corazón, ¿no? De las conversaciones que nosotras durante mucho tiempo vinimos teniendo, acompañándonos la una a la otra, contándonos pues estas experiencias y un día dijimos como, bueno, ¿y qué tal si pues lo conversamos, pero delante de todo el mundo? O sea, hagamos lo mismo que hacemos nosotras, pero contándole un poquito a la gente, porque es claro que son situaciones que no son fáciles de vivir, que son situaciones, digamos, que cuando uno escucha otras historias se siente de alguna manera reconfortado, ¿sí? Es reconfortante saber que uno no es el único que está pasando por las cosas que está pasando, pensando, sintiendo las cosas que está sintiendo, etcétera. Entonces, siempre es chévere como poder eso y un poco eso es como la retroalimentación que hemos tenido, ¿no? Los comentarios van mucho en el sentido de lo que dices tú, como, ¿qué nota? Yo pensé que era la única o el único, porque además nos sorprendió un montón que muchos hombres nos escucharon también y se sentían reconocidos y, digamos, podían como sí, pues reconocerse también en las historias y en lo que nosotras contamos ahí. Entonces, también, como mencionas tú en el último capítulo de tu podcast, pues, digamos, son decisiones que toma tiempo tomar y que se van cocinando y que una vez uno las toma, pues tienen un montón de implicaciones, pero que al final también, como contaste tú en la introducción de este episodio, pues le permiten a uno renacer de muchas maneras y en muchos ámbitos de su vida. Entonces no me presenté, hablé del podcast que de alguna manera todavía me enorgullece y lo sentimos nosotras todavía como un bebé muy querido. Con toda razón. Y entonces yo soy Lina Valencia, tengo 41 años recién cumplidos, divorciada una vez. Como mencionaste, también nos dio mucha risa. Yo creo que las dos nos súper sonreímos con la introducción. Me casé nuevamente hace poco, estoy muy feliz y pues nada, esta etapa de mi vida realmente ha sido muy chévere, con muchos aprendizajes, obviamente producto del divorcio, pero también como de todo lo que de todos los aprendizajes y de todas las cosas, digamos, el autoconocimiento y todo lo, digamos, positivo en medio del caos que trae el divorcio. Bien, bueno, gracias Lore por invitarnos. Nosotros también, de hecho, escuchamos un poquito tu podcast cuando estábamos preparando el nuestro, entonces aprovecho para darte las gracias porque también nos sirvió un poquito de guía y de pauta en algún momento para saber cómo abordar ciertos temas que nosotros no somos psicólogas, nosotros somos simplemente dos mujeres que se divorciaron. Entonces como que nos ayudó mucho como a tratar de poner en palabras ciertas cosas que sentíamos y que hacían parte de nuestros procesos, ¿no? Yo soy Paula Rociasco, tengo 47 años, soy divorciada 2 veces, felizmente. Parte de este podcast nace de en lo personal, ¿no? O sea, en nuestra amistad, pues de que compartimos este camino, de que muchas veces siendo momentos difíciles de zozobra, de incertidumbre, de angustia, de rabia, de dolor,
pues nosotras acompañándonos lográbamos salir muertas de la risa cada vez que nos juntábamos y quisimos como crear ese espacio para otras personas que en medio de esa zozobra, que en medio de esa angustia, que en medio de ese dolor que se siente a través de un divorcio, pues se sientan acompañados y encuentren cosas como nosotros lo hicimos, de qué reírse, de qué aprender, de qué evolucionar. Yo creo que en lo personal que el divorcio es una invitación en muchos sentidos a eso, ¿no? A reinventar las cosas. Es un momento en que la A vida le patea a uno el reconstruir. platero, exacto, la vida le patea a uno el tablero y uno tiene que volver a decidir y replantear cada ficha que se quede y que no se queda y cuál quiere que se quede porque es consecuente con lo que uno es. Entonces, yo creo que para ninguna de los dos nos sentimos nunca ni que el divorcio fuera un fracaso, ni que nos sintiéramos menos o que fuera, digamos, una cosa de la que avergonzarnos. Creo que pues es algo de lo que nos apropiamos, algo que hace parte de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro futuro, de nuestro presente y definitivamente de nuestras historias de amor, porque como lo dices, si bien es cierto, el propósito de ninguno de nuestros divorcios fue emparejarnos, o sea, no fue como voy a soltar esto para meterme en otra cosa, sí había un propósito de querer tener una pareja, pues como uno la quería. O sea, si había algo que no estaba Ujú. funcionando y si había un deseo de llegar a tener una pareja como uno de pronto quería que esa apuesta anterior fuera, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias por la invitación. Ay, no, por Dios, con esa introducción me quedo con un montón de cosas porque, claro, hablan de autoconocimiento, de evolución, de coherencia, de conciencia, hablan de algo muy interesante porque el último episodio que salió esta semana también se hace a una mujer divorciada, pero ella decide divorciarse hacia los finales de los 50 años, empezando los 60, que es otro momento que igual, pues finalmente es un divorcio y ella habla muchas Mm, cosas en este episodio, pero mira, fíjense que habla algo de generacional, ¿no? Y ella habla mucho de la vergüenza y todo el peso social que hay ujú. alrededor de tengo que quedarme porque pues tengo yo muchos años, entonces pues la identidad. Y creo que en ese Sí. sentido es algo que me parece muy interesante respecto a cómo ustedes se presentan felizmente divorciadas, ¿no? Y quisiera que en eso, pues digamos que hoy pueden decir felizmente divorciadas, pero, pero en ese momento y en ese tránsito, eh, ¿qué es lo que no fue tan feliz? Obviamente muchas cosas, imagino, ¿no? Pero ¿cuál creen que es el éxito de ese tránsito, esa tormenta, ese huracán por el que atravesaron, que hace que hoy puedan catalogarse como felizmente divorciadas? Yo creo que para mí es, como lo dije, ¿no? Entender que un proceso como un divorcio es también una oportunidad, ¿no? Y que es una oportunidad replantear todo en la vida, o sea, no solamente la pareja, sino también la identidad de uno, como lo dices, la familia. Para nosotros, por ejemplo, un gran aprendizaje fue cómo de ese proceso de divorcio surgieron nuevas versiones nuestras también de mamás y nuevas relaciones con nuestros hijos. Em, y creo que es como, pues es como una de esas situaciones que no es necesariamente que uno busque, no es que uno diga, ay, qué rico, me voy a divorciar, ¿sí? De hecho, nosotros hablamos de eso en el Soy primer feliz. episodio, ¿no? Como que vemos ahí el abismo viniendo y uno sabe que se va a caer por ahí y llega el punto en que no le queda más sino entregarse a ese abismo, ¿sí? Pero yo creo que también es como tratar de ver eso como la oportunidad que es, ¿no? Y es la oportunidad, como lo decía, replantear todo, de entender muchas cosas, de aprender uno por qué se metió en esa primera relación, o sea, también, digamos, hay un proceso de que es una opción, eso no necesariamente todo el mundo lo hace. Hay mucha gente que se divorcia y se queda solamente con el cuento, fue la culpa de fulano, fue la culpa de sutano, le puso los cachos, le puso, sí, y yo creo que para mí personalmente fue en las dos ocasiones, pues un proceso súper doloroso. Yo no me quería divorciar en ninguna de las dos ocasiones. O sea, hice todo lo que pude, realmente aguanté todo lo que pude y saqué todos los trucos debajo de la manga.
pero ya cuando eso pasa, pues es que, ¿qué más hace uno? O sea, pues me quedo llorando aquí todo el resto de la vida, me quedo anhelando una relación que no fue, o aquí pues replanteamos el juego y le sacamos pues la mejor ventaja, porque ¿qué más hacemos, no? Em, Ujú. yo creo que esa es para mí como la gran diferencia entre los procesos de divorcio que terminan siendo un peso, un lastre, digamos, para la historia de la persona, eso que lo definió, ¿sí? Ese cambio que definió quién era, o la oportunidad que le permite redefinir, ¿no? Redefinirse a sí mismo, redefinir su pareja, redefinir su rol como mamá en nuestros casos, em, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Redefinir la vida. Entonces yo creo que para nosotros lo de decir que somos felizmente divorciadas no necesariamente viene como de, wow, qué gran logro, me divorcié, esto es lo que siempre soñé. Creo que viene más de eso que sale, ¿no? De esas personas que somos después de esos procesos de divorcio, que para nosotros son más completas, son más felices, son más reales, son más sabias, ¿no? Em, tienen más conciencia. Por ejemplo, yo escuchaba tu último, el episodio anterior al que mencionabas y hablabas ahí de que es una oportunidad, por ejemplo, de entender los temas de apego. Para mí, entender mis temas de apego, qué apego tengo yo, qué apego tenían mis parejas, saber cómo eso entra a jugar un rol a la hora de escoger una nueva pareja fue parte central de mi aprendizaje en mi segundo divorcio, ¿no? O sea, eso fue como este es el gran regalo que la vida me trajo, empacada en un divorcio que yo no quería recibir, pero que al recibir se vuelve pues una oportunidad para mí para tener una pareja pues que me satisface, que me llena, que me hace feliz y unas relaciones que además van sanando, ¿no? Que son una evolución con respecto a las versiones anteriores. Claro, y tú ahí, sí, nadie se casa para separarse. Yo No, creo que nadie. Y eso es nadie se horrible. O sea, casa para separarse. Definitivamente, sí. cuando uno ve que eso Ajá. va a venir es aterrador. Sí, Lina, ahí, no, y estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba Paula. Yo creo que si bien nuestros procesos fueron muy distintos y motivados, digamos, o sea, los divorcios se dieron por razones distintas. En últimas, digamos, digamos, nosotras no decimos, coincido mucho con ella en que nosotras no decimos que somos felizmente divorciadas porque qué dicha divorciarse, ¿no? Qué feliz, ay, sí, ¿no? Qué planzazo, sí. hagámoslo porque tan chévere, ¿no? Está de Divorciémonos, qué moda, chévere. hagámoslo. Sí. No, eso es, digamos, hay que reconocer que un divorcio implica en la mayoría de los casos o sea, viene con una crisis, pero lo que decía Paula, así como viene con una crisis, viene con unos soles también que vienen detrás, ¿no? Y con unos Ujú. aprendizajes, con unas ganancias, digamos, y con unas reconstrucciones que también lo mencionamos ahorita, pues como pasa generalmente en las crisis. En mi caso, digamos que fue duro y también eso lo decimos un montón en el podcast. Esto no pasa de la noche a la mañana porque la gente le No. escucha a uno contar la historia ya cuando uno está al otro lado del río, pero llegar al otro lado del río, pucha, implica no solo nadar muy duro, sino también como tener Ahogarse. varios intentos de ahogo, ¿sí? No, O sea, es tomarse como, unos buenos litros pucha. de agua en el camino. Sí. Exacto, Sí. entonces es como, Dios mío, entonces ya cuando uno llega al otro lado, pues se siente uno más fuerte, dice, pero uno aprendió también como esa nadada tan berraca, ¿no? Entonces empieza, como decía Paula, uno a tener muchas más claridades, a saber uno cómo poner límites, no solamente en las relaciones amorosas, sino en la vida en general, empieza uno a saber qué es lo que realmente le importa, ¿no? Cuando uno Ujú. ya toca fondo y lo pierde todo, uno como que revalúa el mundo alrededor y uno dice como, bueno, realmente acá qué es lo que importa y más que para dónde voy es quién soy, cómo lo hago y cómo Ujú. me quiero sentir. Eso lo hablamos un montón también, ¿no? Como partir de, juepucha, ¿qué es lo que quiero sentir yo después de haber pasado por todo esto y después de haber casi que implosionado y volverme a construir de a pedacitos como un rompecabezas? Más que hacia dónde quiero ir es cómo me quiero sentir y yo creo que todas coincidimos, las dos coincidimos y en conversaciones también con otro montón de gente es como, pues pucha, yo lo único que anhelo es paz, ¿sí? Como tranquilidad, que de alguna manera llega así con la separación, digamos, pero que se va construyendo también a partir de esas claridades, de esa madurez y de ese aprendizaje que empieza a tener uno en términos de límites, sobre todo, ¿no? Mm.
Ok, maravilloso. Y ahí, por ejemplo, se encontraron con algo porque, bueno, conocemos gente que se divorcia, que se separa, está lo que se habla de los famosos, bueno, hay muchas historias alrededor de los divorcios, pero hubo algo, Paula, que para ti fuera como, pucha, esto no me lo dijeron, esto no tenía ni idea, esto es completamente nuevo. Yo creo que hubo muchas cosas y una de las más bonitas que surgió relativamente rápido, nosotros lo mencionamos en el podcast, era, por ejemplo, eso, ¿no? Ver surgir una nueva relación de uno con sus hijos, ¿sí? Eso es algo que Ujú. para mí fue completamente sorpresivo, porque uno como que está esperando, pues no sé, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? O sea, como toda esta idea de el niño se traumó, la niña se traumó y va a ser desdichada para siempre. Obviamente para ellos es una pérdida muy profunda, eso es innegable, pero como que ir viendo cómo va surgiendo una versión nueva de uno como mamá y una relación uno a uno con ese hijo, para mí fue una cosa fascinante y yo creo que si yo lo hubiera sabido, yo hubiera querido, o sea, habría sido algo que me habría motivado como a mantenerme un poco más tranquila en el proceso, ¿no? Creo que asimismo otra cosa que surgió para mí, esto como las cosas positivas, ahorita si quieres te digo como las sorpresivas negativas, pero las positivas, una que surgió para mí y me pasó en los dos divorcios y a otras amigas con las que hemos hablado también les ha pasado, es después de, o sea, en medio de todo ese caos y en medio de esa supervivencia que uno empieza a navegar cuando está aquí los papeles, que la división de bienes, que el abogado, que todos esos sentimientos tan fuertes, y uno empieza a encontrar una mujer valiente, una mujer que cree en o que apuesta por su felicidad, ¿no? Que es algo que además a las mujeres tradicionalmente, lo que hablabas hace un momento, no nos enseñaban, ¿no? Las mujeres sacrificaban su felicidad por el Ujú. hogar, por la familia, por, sí, se Por los dejaban de hijos. últimas, los hijos. Y uno empezar a encontrar como toda esa valentía. A mí me pasó que yo pasé en los dos procesos por una traga profundísima de mí misma, ¿sí? Que fue completamente inadvertido, o sea, era y no desde el ego, o sea, no necesariamente como, soy lo máximo, sí, todo el mundo se muere, no, más como desde no puedo creer lo que soy capaz, ¿sí? Exacto. Honro el par de ovarios que tengo bien puestos, que no sé de dónde estoy sacando para sacar adelante a mi hija, para sacar adelante lo que yo creo, para creer que merezco una mejor relación, una mejor vida, una, no sé, lo que quiera que sea que lo motiva a uno a divorciarse, o que creo que merezco ser amada como yo quisiera ser amada, ¿sí? Que se vale pedir y se vale esperar y se vale buscar y se vale volver a ensayar. Y como ir uno descubriendo como venga, pues yo también soy chévere, yo también la paso bien sola, yo también soy capaz, o sea, hay una cantidad, con Lina hablamos de eso en un episodio, hay una cantidad de cosas que uno aprende o que uno delega a la pareja con la que está y que cuando se divorcia se vuelven como taras, ¿no? Como esas cosas que lo bloquean a uno y lo abruman, quien finalmente a uno pues la vida lo obliga a enfrentarse, a cambiar la llanta de un carro, o sea, a hacer mercado, en mi caso, en mi segundo divorcio era hacer mercado, eso me abrumaba horrible. Sí. y, Hacer y trámites, cosas de ese cosas estilo que, así, claro. que es en lo que uno se apoya en la otra persona. Y como decir, fui capaz de ir a hacer mercado, ¿sí? Lo enfrenté Sí. y me puse mis pantalones Ujú. de niña grande y fui y lo hice. Eso, como ir descubriendo esa mujer que yo era y que iba surgiendo ese proceso de divorcio, y esa valentía y ese honrarme y honrar mis emociones, y honrar mis sentimientos y sanar y querer ser mejor, todo eso a mí me llevó como a ese enamoramiento súper profundo y un conocimiento mucho más profundo de mí que yo disfruté mucho y que ahora de hecho me cuesta un poquito porque cuando la gente está empezando a pasar por un proceso de divorcio, pues ellos están en dolor y yo les digo como, no sabes lo chévere que va a ser. Sí, o sea, te vas a Sí, ahorita encontrar no con lo una, ves, no, ahorita no pero lo es, claro. pero va a pasar y es una cosa súper, súper linda, que me hace recordar esos momentos a pesar del dolor, de las dificultades, me hace recordar esos momentos con mucho amor y con mucha felicidad, ¿no?
Y yo creo que la A ver, tercera Sí, cosa es que yo genial. Yo resaltaría, puedo decir dale. algo, es genial, hablando de lo de Paula y coincidiendo con ella completamente, eso lo hablamos un montón en el podcast también. La manera de maternar, yo creo que somos 1000 veces Sí. mejores mamás de lo que, o sea, divorciadas a lo que éramos cuando estábamos casadas, porque lo decimos ahí también, ¿no? La mujer cuando está casada, y esto creo que es una realidad, pues digamos, la carga mental, operativa y todo lo que tiene y digamos el sí. abrume del día a día hace que uno Ujú. muchas veces no esté tan presente como quisiera estar. Cuando uno ya está sola y tiene esos momentos uno a uno con su hijo, hay una intimidad que se empieza a Sí. desarrollar, una conexión, como una vaina lindísima, como Cerquita, una sí. complicidad hermosa con los hijos y además acompañándose uno también mutuamente con los hijos en un proceso pues tan complicado como es el de un divorcio, ¿no? Entonces, empezar a acompañarse, empezar a estar, empezar a conectar de esa manera, a compartir con ellos y a entenderlos de otras formas, pues no sé, fue Es maravilloso. Pero increíble. también, reiterando mucho lo que decía Paula, es muy lindo cuando después de haber pasado todo eso, uno llega a un punto en el que dice, pucha, uno mira para atrás y a nosotros nos pasaba un montón, ¿no? Sí. Y yo le decía a Paula, porque yo tuve unos problemas muy grandes para volver a cimentar la confianza en mí misma, ¿sí? Para mí el primer año y medio, 2 años fueron muy, muy duros. eh, y cuando llegó un punto en el que, claro, pude empezar a pararme, pude empezar a hacer, pude empezar a reconstruir de otras maneras, eh, eh, yo miraba para atrás y yo decía, pucha, todo lo que hice, soy una Sí. tesa, madre, pero ¿cómo? O sea, ¿a qué hora llegué a este punto? Entonces es como, Dios, esas cosas son maravillosas y nadie le dice a uno, o sea, uno se imagina miles de vainas. De hecho, bueno, yo no me imaginé miles de vainas y eso también lo contamos en el podcast. Yo soy, digamos, a pesar de que yo cociné la decisión durante 3, 4 años, simplemente un día se me saltó por unas razones X y ya dije hasta acá y ya yo ni pensé en absolutamente nada. Entonces no me imaginaba ni lo bueno, ni lo malo, ni nada, pero de lo bueno eso. Y de lo malo, pasando a lo malo, porque cuando hiciste la pregunta, Paula, una dijo lo bueno, yo lo primero en lo que pensé fue en lo malo. Yo pensé, pucha, si alguien me hubiera dicho lo duro económicamente que pega un divorcio, yo creo que yo de pronto, antecitos de tomar la Un decisión, hubiera bolsillito. hecho un plancito, ¿no? O sea, hubiera dicho como, Dios, y eso lo hablamos en el podcast Sí. nuestro. Otra cosa que hablamos en el podcast nuestro es como nadie le dice a uno lo complicado que se vuelve lo operativo y lo logístico, sobre todo cuando uno tiene hijos. O sea, nadie le dice a uno como, o sea, vainas que parecen tan evidentes, pero en las que uno no piensa, como el traslado de una casa a otra, cuando hay custodia compartida o incluso si no, pues en algún momento los papás, digamos, el papá o la mamá va a ver al hijo, entonces cuadrar esas cosas que parecen simples, no. Pero además, o sea, lo del día a día y las responsabilidades con los hijos, el colegio, la llevada, las actividades extracurriculares, todo eso empieza a recaer exclusivamente sobre uno cuando uno tiene esos tiempos de custodia. Entonces, organizarse para eso uno solo, que tiene mucho que ver con lo que decía Paula, ¿no? Antes uno se acompañaba al mercado, la cosa, lo otro, digamos, las tareas de alguna manera se dividían, así fuera inequitativamente, pero se dividían, y ahora todo, digamos, recae sobre uno, entonces es complicado. Hay una paz también porque uno tiene como la posibilidad de planear a su manera y muchas veces también hemos oído como juepucha, o sea, tengo una preocupación menos o alguien por quien Sí. planear extra, ¿sí? Ya somos solo mi hijo y yo, tengo alguien menos a quien planearle la vida, pero a pesar de eso, pues lo operativo, digamos, en el día a día pesa mucho. Entonces, esas dos cosas, si alguien me las hubiera dicho, lo hubiera agradecido muchísimo. O sea, los temas económicos hay que planearlos sin duda y los temas operativos y logísticos también. Y yo sumaría en lo negativo, perdón, una cosita más, y es, yo creo que a la mayoría de gente le sorprende, y a mí me sorprende que lo sorprenda o que nos sorprenda, que un divorcio implica también como un proceso tan profundo como de reflexión, ¿no? O sea, mucha gente se queda como, creo yo, ¿no? Es lo que observo como la parte más superficial del divorcio, como voy a volver a rumbear, voy a volver a salir con alguien, voy a tener novio, qué sé yo, ¿no? Pero mucha gente no necesariamente se prepara, por ejemplo, para tener un acompañamiento emocional, que es parte de lo que nosotros decimos, ¿no? Ahí va la abogada y va Ujú. el acompañamiento emocional, El son clave psicólogo, sí. porque es,
o sea, sí hay o sea, uno redescubre una persona nueva en uno redescubre una persona nueva en su expareja, uno redescubre un nuevo papá o mamá de su hijo, y todo eso lo confronta a uno mucho con cosas muy profundas, ¿no? Con sus miedos de niño, con sus heridas, con sus, o sea, eso pues viene, nosotros le decimos ahí en el podcast de los batiditos de antes, ¿sí? Y Sí, ahí sí, salen los los batidos. batiditos y se manifiestan, ¿sí? Entonces como que, Claro, y fíjate que sigue, termina, perdona. no, que también ese es un momento, o sea, creo que de lo que nosotros tratamos como de anticipar a las personas en el podcast es anticipa que vas a necesitar plática, anticipa que vas a necesitar un abogado, anticipa que vas a necesitar también acompañamiento emocional porque eso te va a revolcar, ¿sí? Y es parte de lo que lo hace como pasar de ser un problema, un reto, un trauma a una oportunidad, ¿no? A esa, Ujú. sí, como a ese renacer y a esa Ujú, reconstrucción. Ese Sí. estar acompañado, yo creo que eso es clave porque como tú lo ujú. mencionas, pues sí, es un duelo, ¿sí? Es un duelo, pues un duelo de no solamente pues de terminar una relación, sino del proyecto que se tenía, ¿no? De cómo uno se imagina Sí, en ese proyecto, sí, ¿sí? De las relaciones familiares, ¿no? También, de sí. extensas, de las metas, de incluso un amor histórico, ¿no? De lo Sí. que se pudo vivir bonito dentro de la misma relación. Entonces, puede llegar y normalmente en las personas que acompaño, pues es como muchas pelotas en el aire, por decirlo de alguna manera, Totalmente. haciendo malabares. Y me encanta eso que dicen de los hijos, porque uno de los miedos más frecuentes que yo veo es, pucha, el tema bueno, y los hijos, y qué va a pasar, y el trauma, y entonces cómo me van a querer más o menos. Y en ese tránsito, esto que ustedes mencionan, de cómo el vínculo se puede en el caso de ustedes, se llega a fortalecer mucho más, pues es una carta blanca de alguna manera para esas personas que lo están dudando o lo piensan o tienen esos miedos alrededor de la situación, ¿no? Ujú. Bueno, y Sí. entonces, dime, Lina, ahí vas a decir No, algo. nosotras también contamos, o sea, conversamos mucho en el podcast sobre el tema, porque hay mucha gente que piensa, y esto lo hablamos incluso creo con la psicóloga, Sí, Ujú. porque, claro, hay mucha gente que dice, yo no me separo por mis hijos. Y la psicóloga, si mal no recuerdo, nos decía como, pues piénselo, ¿no? Porque es que ¿qué es lo que usted le está ofreciendo a su hijo exacto. en un hogar en donde hay inestabilidad, en donde hay infelicidad, en donde el modelo, digamos, de pareja que usted está planteando no es el que usted quisiera que su hijo aprenda o siga en un futuro, ¿no? Entonces, Ujú. Ujú. piénselo. Ahora, ya nos decía también, es válido, hay gente que simplemente dice, ok, sé que no soy feliz, sé que ya no amo a esta persona, pero yo puedo convivir acá y me lo aguanto y no hay problema. Digamos, cada caso es distinto y todo el mundo lo vive distinto. Pero si usted Ujú. está, digamos, profundamente infeliz, inconforme en lo que está y lo que lo cohíbe es su hijo, pues échele bien cabeza, porque Sí, ahora no hay que negar. Pensé ahorita que estabas hablando del duelo y hay algo que complejiza más la situación y es que el duelo no es solo para uno o para la totalmente. expareja. Para El los duelo dos. es para los hijos. O sea, acá hubo una cosa que se acabó para un montón de partes que Que lo componen, digamos, componían. esto, lo que solía ser Ujú. esta familia, ¿sí? Entonces es como cómo se tramita y cómo se acompaña justamente a todas esas partes. Y muchas veces, esto lo conversaba con alguien hace un par de días apenas, alguien me decía como, uf, pues mejor cuando son chiquitos porque no se dan mucho cuenta y porque cuando son grandes les da más duro. Y resulta que pues no necesariamente, porque a veces son chiquitos y no se dan cuenta, pero van creciendo y hacen unos duelos tardíos que se manifiestan de distintas maneras también, ¿no? Entonces digamos que no hay una sola fórmula, no todo el mundo lo asume igual, pero sin duda pues es algo, o sea, es algo que hay que pensar, ¿sí? ¿No? El hecho de que traiga... Y en esto insistimos nosotras mucho, o sea, a nosotras nos resultó bien, tuvimos las herramientas para manejarlos, nos tuvimos a nosotras, digamos, nos tuvimos ella y yo, Paula y yo nos acompañamos mutuamente para poder transitar este proceso de mejor manera.
pero no para todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene las mismas herramientas, no todo el mundo tiene unas redes de apoyo tan sólidas, ni la suerte de tener una cantidad de ángeles que a nosotras también se nos aparecieron en el camino, ¿no? Entonces también es fundamental, y de ahí la importancia de lo que decíamos ahorita. Si a usted le hubieran podido decir antes que iba a pasar esto, ¿usted qué hubiera hecho, no? Entonces, para que cada vez, o sea, las estadísticas de divorcio son enormes. Entonces yo creo Así que es. cada vez hay como más conciencia y como más reflexión de lo que implica tomar una decisión como estas. Entonces trae un montón de cosas maravillosas, sí. ¿Mm? Digamos, nosotras vimos la luz, y fue muy chévere, y la cosa se nos puso buenísima. Y ahorita que Paula decía, y claro, uno al principio en esa pérdida tan berraca, uno también tiene como un momento de euforia, ¿no? Y entonces uno Sí. la pasa rico y sale y hace un montón de cosas y se ve con las amigas, y luego es como, ay, fue pucha, ya cuando cae en la realidad como, ¿qué está pasando? Y luego vuelvo, o sea, eso tiene un montón de Sí. altibajos, que si uno efectivamente pues logra tramitarlos, de una manera adecuada, pues puede llegar efectivamente como a esta nueva versión de uno. Por eso nuestro podcast se llama versión 2.0, como a esta nueva versión de uno mejorada, ¿sí? En donde uno se conoce. Pero el duelo efectivamente pues o sea, es importante reconocer que Sí. esto viene digamos, es una pérdida grande, y no solo una pérdida para uno y la expareja, sino para los hijos cuando los hay. Hasta para las mascotas, Y, digamos, es una vaina complicada, y Se que ¿sí? uno está impactan, claro. navegando Entonces, esas pérdidas en tándem, ¿no? O sea, uno está tratando de uno sanarse y sobrevivir, mientras que también está tratando de acompañar a un hijo que está experimentando esa pérdida. Creo que mm, fue también de lo inesperado duro. eh, que por lo menos para mí, por ejemplo, en mi primer divorcio yo no tenía hijos, entonces pues fue como me dedico a cuidar de mí, a sanar, a llorar, así tenía como todo el espacio para hacer lo que quisiera. En mi segundo divorcio mm, fue como, no mamita, tú de aquí paras un ratico, sí, te dedicas a estabilizar a tu hija, y cuando mi hija como que asomó cabeza y ya vi que no se iba a ahogar, ahí fue que empezó, o sea, como que vino mi duelo, ¿no? mm, Claro, total. Bueno, y entonces atraviesan ese duelo y pasa el duelo y bueno, o incluso atravesándolo, eh, empiezan a salir y empiezan a ver el mundo ya de otra forma, con otras herramientas, pero también empieza la oportunidad o la posibilidad de relacionarse con otras personas, de salir con otros hombres, de tener nuevas citas. Y les pregunto esto muy específico porque tengo una amiga, colega, que estaba en un proceso de separación, y yo en uno de los episodios que salió en donde hablo sobre el sexo en la tercera edad, ella me llama y me dice, oiga, tiene un podcast que hable cuando uno se separa y sale al mercado y todos los hombres quieren tener sexo, porque es que definitivamente no sé qué hacer. Y yo le dije, ay, no, no tengo. De ahí surge la idea de este episodio. porque, porque realmente me decía, no tengo ni idea, o sea, no sé, pero es como que salí al mundo y como que esto es todo y no, y pues no estoy tan preparada tampoco para ello. Entonces, cuénteme un poco, listo, pasa o incluso atravesando ese duelo, ¿qué sucede cuando empiezan a, a movilizarse en este mundo de las separadas? Yo no sé, ¿quiere, ¿quiere quiere? arrancar con eso? Te iba a decir, yo creo que No, Lina A ver, me va a a ver, dejar Lina. rápidamente. Bueno, no, lo que pasa es que, de hecho, de esto también hablamos en el podcast, y yo creo que aplica para las dos, Sí, y es que las dos tuvimos mucha suerte, y es que no no nos nos tocó tocó besar tanto entrar sapo. activamente en este mercado del usado, ¿sí? No fue como, Sí. porque uno escucha unas historias Fue, horribles, y la calle está entonces muy las apps dura. de citas y las cosas con las que uno se encuentra, o sea, el comentario más común entre divorciadas es que la calle está muy dura. Entonces, yo Sí. creo que es lo único que uno escucha permanentemente, y en la gente de 40 y más, o en la gente incluso de 30 y más, ¿no? Ve Ujú. uno, o sea, uno siempre ve mujeres lindas que están dispuestas lindas, inteligentes, que están dispuestas a tener relaciones, o que quieren, digamos, enseriarse en una Mm. relación, y lo primero que dicen es, no encuentro con quién. Entonces,
Creo que nosotras tuvimos mucha suerte, de hecho hablamos de eso, no tuvimos que acudir a las apps de citas, ni tampoco tuvimos que besar muchos sapos para El llegar primer a beso. los buenos puertos a los que llegamos. Entonces sí, pues las dos nos enamoramos, pues yo me enamoré de una persona y tuve la suerte, digamos, de que era una persona, que es una persona maravillosa, que me quiere, me respeta, que estaba pasando por un proceso similar al mío. Entonces, digamos que también fue chévere esa reconstrucción de los dos, acompañándonos, digamos, los dos justamente en esos procesos de separación, reconstrucción, reconocimiento, etcétera. Em, y ahí me quedé. Y ahí me volví a casar. Yo creo que Y ahí para volví a creer. Y por ahora, pues todo muy bien, justamente por lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, somos dos personas maduras con unas historias, con unos bagajes. No, digamos, esto no quiere decir que sea fácil. Justamente uno viene con un montón de traumas, con un montón de Ujú. prevenciones, con un montón de cosas, con miedo, sí, a salir herido. O sea, uno acaba de salir de una vaina pesada. Yo escribía mucho, empecé a escribir mucho diarios y en estos días justamente he estado como revisando y yo me encontraba unas cosas normal, o sea, yo supongo que le estaba pasando por lo mismo, entonces pues esto es una vaina, uno reconstruyéndose y al mismo tiempo construyendo algo nuevo, o sea, es una cosa O loquísima sea, que tiene tu sus altos y relación sus bajos, empieza muy cerca a la separación. relativamente cerca, unos meses, unos varios meses después de la separación. Ok, Pero yo entiendo. quería tocar un poquito, a mí en mi primer divorcio, el terapeuta era, yo tenía 35 años cuando tuve mi primer divorcio y el terapeuta con el que trabajaba en esa época, no me acuerdo, como 3 meses después de que me había separado, me dijo como, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ponte las pilas, ahí estaban recién saliendo las aplicaciones, no, todavía no había Tinder y eso no era como una app, yo vivía en esa época en Estados Unidos y en esa época se utilizaba OkCupid, ¿no? O estos chemistry.com y estas cosas, como estos Ujú. sitios, sí, Las páginas, son Páginas, son como páginas, páginas no de eran sí. aplicativas, pero eran sí. páginas. Ujú. Em, y entonces me decía como, mira, hay como este que es más como emocional, este que es más como profesional, este para según religiones, este según... Yo creo que lo más cercano a un ataque de pánico que yo he tenido lo tuve en ese momento. O sea, para mí, este señor, o sea, y me puso de tarea, vaya y siéntese, haga un perfil. Yo me senté, me acuerdo, estaba en un viaje de trabajo, me senté frente al computador y empecé a hiperventilar, ¿sí? Y además porque yo creo que había una mezcla entre choque metodológico, ¿no? O sea, yo todas las personas con las que había salido las había conocido por amigos en una Sí. fiesta, qué sé yo, Ajá. y había también, yo creo que un choque cultural, ¿no? Porque la cultura americana es muy determinística, ¿no? A mí, mi hobby es correr, me gusta el amarillo, me como pizza, como que tienen cosas muy Sí, definidas y yo creo que categorías yo y soy muy definidas. fluida, ¿sí? A mí hoy me gusta la pizza, mañana la hamburguesa, no sé, o sea, como que soy muy guiada por mis emociones, eso. O sea, yo me senté frente a eso y yo quería llorar, hiperventilada y decía, no, o sea, me va a quedar sola toda la vida porque nunca voy a ser capaz de hacer esto. Em, Nunca lo hice. En mi segundo divorcio tampoco, pero ya además en el segundo divorcio yo ya salí divorciada y decidida que no lo iba a hacer, o sea, que eso no era para mí. Em, hay varias cosas, ¿no? Y yo creo que uno es como para mí, yo conocí después de mis dos divorcios a mi segundo esposo y a mi pareja actual de una manera muy no planeada, pero nunca fue mi Orgánica. Ujú. afán, ¿sí? O sea, yo no llegué necesariamente Ujú. al punto, perdón, a que fuera mi afán conocer a alguien, ¿sí? Creo que había Ujú. más afán alrededor mío, lo que te digo, mi terapeuta tenía más afán, Tan amigas que tú. tenían más afán, qué sé yo, yo estaba como, no, o sea, no me interesa, me abruma. Yo creo que sobre todo en el primer divorcio yo me sentía muy poco preparada para identificar una buena pareja, o sea, como que yo sentía, se me pasaron tantas banderas rojas por delante,
¿sí? Mm. Que Uno, debí uno ver, que tiene eran mucho así de miedo. grandes, ¿sí? Y yo no fui capaz de verlas, algo debe estar mal en mí y yo no puedo confiar en mi criterio para conseguir una nueva pareja, entonces yo no me voy a poner en estas, ¿sí? Claro. Creo que, creo que reconocer eso es importante porque uno obviamente lo está haciendo desde el trauma y desde la herida, ¿no? Ajá. Y toma tiempo como decir, bueno, de pronto sí hay cosas que, de pronto sí puedes identificar a gente, de pronto sí, de pronto hay cosas que puedo hacer para identificarlo mejor, de pronto hay cosas que debo reconocer y tener consciente para poderme meter a ese ruedo. Em, pero yo realmente no sé si yo, por ejemplo, si alguna amiga mía divorciada, yo le diría como métete a una app. Creo que eso es más del estilo, ¿no? O sea, creo que hay gente a la que eso se le da, a mí no se me Ujú. da. Yo creo que estaría, si eso dependiera de mi vida social, pues estaría en grandes problemas. Pero, pero yo creo que Sí, más creo que que, para mí también. sí, o sea, yo no, pero yo creo que Sí. más que el perfil aplicativo, el método en sí mismo, yo creo que lo que hay es, lo que creo que para mí fue determinante en hacer ese clic con alguien en esos dos momentos fue ese enamoramiento que te decía de mí misma, ¿sí? Fue Total. ese momento de encontrarme, de reconocerme, de entender a mí qué me importaba, de saber qué buscaba yo, qué no quería, qué sí quería, ¿sí? Total. Y eso creo que es lo que lo pone a uno en un espacio, ¿sí? Sea a través del aplicativo, sea a través de conocer a alguien, sea a través de un amigo, sea como sea, ¿no? Eso, o sea, estar en ese espacio es lo que le permite a uno separar la paja del trigo, ¿no? Ver lo que es Mm. ruido y ver lo que es miedo y ver lo que es trauma y de verdad dejar que decante lo que a uno le importa. Y yo creo que en mi caso, las dos parejas, o sea, mi segundo esposo y mi pareja actual, yo los conocí porque estaba más en ese espacio emocional que porque estuviera en un aplicativo, en un medio Buscando en una infalible, ¿sí? búsqueda. Ujú. Y si te digo Total. o sea, sí, para mí lo que decías, ¿no? Lo de que, pues, que se busca mucho por conexión sexual, etcétera. Sí, creo que es un tema. Para mí, eso es de las razones por las cuales yo creo que nunca habría estado abierta o no estaré abierta, pues, en mi vida a hacerlo, porque para mí, pues, esa parte sí requiere una conexión íntima mucho más profunda que no se da después de un par de dates, ¿no? O sea, no tengo Claro, afán, así. nunca he tenido, después de mis dos divorcios, no he tenido afán de tirar. Sí, ese no ha sido mi angustia. Básicamente ese es el resumen. Ah, Exactamente. Mi perfecto. afán, yo creo que era más como ese espacio emocional que lo permite a uno conectar. En medio como de ese caos y de ese miedo que le genera a uno como yo creo que sobre todo miedo como que como a volver a sentir todo ese daño y toda esa cosa, ¿no? Como volver a vivir algo que uno acaba de lo que está justamente saliendo, pero cuando uno tiene como tan claro en dónde está, quién es, qué quiere, hasta dónde, o sea, cuáles son las líneas rojas, qué es lo que espero yo de algo eventual, como que todo va fluyendo muchísimo Ahora, más. eso Y sobre dicho, todo, volver a tener intimidad con alguien después de un divorcio, después de tener hijos, después de uno, o sea, como también en otro momento de la vida, eso tiene, o sea, eso es también otro nivel de exigencia. pero es maravilloso, Es porque muy así como uno chévere se también, redescubre, pero es porque es bien que justamente en ese complicado. redescubrimiento de uno, Sí, en ese, como uno se redescubre, yo les decía, uno se redescubre en En todos los ámbitos todo. de su vida, en todo, incluido ese. Yo totalmente. siento, mentira, no voy a dar tantos detalles, pero, o sea, esa vaina es una Sí, cosa maravillosa, o y se sea, uno puede, se sí. redescubre y se suelta y ya como no le importa a uno nada, ¿sí? Uno dice como, qué hijo de madres, esta soy yo y esto es lo que y uno empieza a encontrar justamente lo que le gusta y en donde uno se siente cómodo, incluido eso. Totalmente. Pero eso también Claro, Es total. maravilloso. requiere una cantidad de ovarios significativa. Sí. O sea, Sí, la y es valentía que que requiere enfrentarse a que eso. requiere empezar Y uno- y enfrentarse a todas estas situaciones. Y fíjense que ahí eso es muy importante y lo he dicho varias veces en el podcast y es el tema digamos que esa independencia, el ser adulto, tiene que ver con la independencia sexual y la independencia Totalmente. sexual tiene que ver con a mí me gusta esto, no me gusta esto,
Y sí, la sexualidad a veces y la queremos compartir con otro, pero más allá de eso es poder disfrutarla y tenerla por nosotras mismas o por Totalmente. nosotros mismos, Y ¿sí? sentirse uno Porque pleno ahí también, pleno, claro. claramente, porque es que muchas veces en el matrimonio lo que ocurre es que el sexo termina teniéndose por, pues, por el otro, ¿sí? Para que no se ponga bravo, Sí, o para que lo que sea, y lo O que termina no viene teniéndose open it, también. no teniéndose, eso también pasa. exactamente, ya, se vuelve algo Casos se completamente han visto. deserotizado. Sí, Exacto. Entonces, pues, por supuesto, esa independencia sexual es absolutamente importante. Yo creo que lo que están diciendo básicamente es, bueno, esta experiencia también nos llevó a ese proceso de autoconocimiento y de también saber algo, porque lo que a uno le queda de las relaciones que terminan, lo mejor que le queda es lo que no quiere volver a repetir, ¿sí? Y total. en Sí. ese sentido, ahí me gustaría que nos contaran un poco ese aprendizaje de cada una respecto a ese autoconocimiento, pero a decir, bueno, estos son mis límites, ¿sí? ¿Cómo llegan a eso? Poner límites no fue algo que se dio, como les decía desde el principio, sino al llegar a un punto, después de tener un acompañamiento, después de encontrar, digamos, también como de recogerme en otras actividades en el podcast, lo contamos como que fue también lo que nos ayudó. En mi caso, la meditación me ayudó un montón, hacer ejercicio, digamos, regularmente también me ayudó un montón. Entonces, como llega un punto en el que uno, lo que decíamos ahorita, ¿no? Como que despierta y uno dice como, oiga, y esto que me ha estado pasando como que no está chévere, ¿no? Esto que yo he vivido, y no solamente en el marco del divorcio, sino en general en la vida. Uno empieza como a analizar hacia atrás un montón de cosas, a encontrar mucho de la esencia de uno, sí, ahora que decíamos como este renacer, pero también este redescubrimiento, ¿no? Como de quién era yo, qué me gustaba, en dónde me siento cómoda. Sí, sí, o sea, antes me gustaba reírme y llevo un tiempo sin reírme, sí, pero entonces también ahí empieza uno a decir como, ¿qué era lo que me impedía ser yo plenamente o ser yo, digamos, auténticamente? Y ahí es donde uno Ujú, empieza a decir, pues bueno, esto pasaba esto. No, pues entonces esto no se puede repetir, ¿sí? Ujú. O sea, o yo dejaba que pasara esto otro, o yo permitía que X o Y llegaran a cierto punto, o ya uno empieza como a ser consciente de eso y a tomar acción en consecuencia, ¿no? Entonces uno dice como, bueno, pues, ok, y uno aprende mucho a perdonarse, porque eso lo decimos también en el podcast. Uno cuando se da cuenta de cómo la ha embarrado, entre comillas, sobre todo en medio de ese caos y como de ese desorden mental y tanta vaina, uno deja que pasen muchas cosas y luego uno se da látigo porque dejó que pasaran Ujú. muchas cosas, ¿no? Entonces llega un punto en el que uno dice, oiga, no, de verdad no, y uno es compasivo con uno mismo y uno entiende, pero sí, entonces empieza a decir como hacia afuera, bueno, para que esto no me vuelva a pasar, entonces lo que tengo que hacer es esto. Y ahí empiezan a llegar como los límites, Sí. o por lo menos en mi caso, pues tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Empezar a tomar conciencia de muchas cosas con las que no me sentía cómoda y que me di cuenta efectivamente, pues que no tenía, que yo no quería que siguieran siendo así. En mi ujú, Y caso, insisto, perdón, solamente una aclaración, porque es importante, no se trata solamente de los límites con la expareja, ujú, se trata de los límites en en general en la general en que vida, uno le general. pone a las exactamente. personas con las que se relaciona, los límites en el trabajo. Por ejemplo, es que Ujú. vivir un proceso como estos y un duelo como estos hace que uno, como los duelos, hace que uno se replantee absolutamente todo en la vida. Entonces uno piensa, güey, pucha, ¿es este el trabajo que quiero tener? ¿Es esta la mamá que quiero ser? ¿Es este el amor que quiero tener cuando, no sé, uno empieza a salir con alguien? ¿Es este el tipo de relación que quiero tener? ¿Son estos los amigos que quiero tener? ¿Son estas las fiestas que me gustan? No sé, ¿me entiendes? Uno empieza a replantear absolutamente todo. ¿Es esta la relación que quiero tener con mi mamá, con mi hermana? No sé. Entonces, así como uno se replantea todo, pues uno empieza también a tomar decisiones y a decir, pues y a simplemente hacer como la lista, ¿no? Esto me gusta y esto quiero que siga así, lo puedo profundizar, lo puedo mejorar, esto no me gusta y en consecuencia tengo que actuar así o poner este límite para que no siga siendo así. Perdón. Yo iba a decir que en mi caso, mi primer matrimonio fue un matrimonio con mucho abuso. Y yo creo que un abuso que respondía mucho, pues, o era un reflejo de las dinámicas que yo viví en mi casa, ¿no? Volviendo un poco a lo que tú decías de la importancia de replantear si uno se queda por los hijos. Yo fui una
Ujú. hija de un hogar, de unos papás que se decidieron quedar juntos en una Correcto. relación absolutamente disfuncional, ¿sí? Y que obviamente salí a buscar mi pareja y cuando encontré, o pues digamos, mi primer matrimonio, yo creo que respondió mucho a eso que me parecía familiar, que era calientico, que se parecía a mi casa, ¿sí? Y que Claro. constituía unos patrones de abuso muy fuertes. Y yo creo que cuando hay patrones de abuso, cuando uno está en una relación, o sea, yo sé que esto, que distintos terapeutas tienen distintas posiciones sobre esto, pero a mí me sirve para entender, o sea, a mí estos rótulos me sirven para entender. Entonces, cuando uno está en una relación con una persona narcisista, cuando uno está en una relación que tiene unos, o por ejemplo, con una persona de un apego ambivalente, o sea, que tiene unas condiciones que hace que sea difícil relacionalmente y que haya manipulación, abuso, maltrato psicológico, maltrato económico detrás, llega un punto en que uno ya no tiene nada que perder. O sea, uno ya va perdiendo tanto de sí mismo, de quién es como mujer, como persona, como individuo, en el proceso, que llega un punto en que uno ya no tiene que perder. ¿Sí? Que Ya todo se es quedó ganancia. sin nada en la bolsita, ya le entregó todo. Y cuando uno Mm. no tiene nada que perder, tiene todo para ganar. ¿Sí? Entonces yo Ujú. creo que a mí Ujú. en mi primer divorcio me pasó que lo fue entregando así todo de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, de a poquito. Cuando a mí no me quedó nada, fue como me liberó. O sea, como que en ese momento es donde surgen los límites y en donde surge como toda esa reconstrucción, porque fue como ya, aquí yo no tengo nada, o sea, ya, sí, Mm. Sí, listo. ya toqué fondo, es Exactamente. tocarlo para subir. Y siento que en ese momento surgieron los límites muy relativamente fácil, sorpresivamente fácil para mí, porque me costaban demasiado 2 doritos antes, ¿no? Pero cuando llegué a ese punto de fondo fue como, aquí ya no me cuesta nada y te va a pintar todas las rayas de todos los colores, ¿sí? En todas las direcciones que sean necesarias. Inicialmente con mi expareja, pero yo creo que, como dice Lina, progresivamente eso se va trasladando a otros lugares, ¿no? O sea, como que uno empieza a entender cómo plantea sus relaciones, cómo plantea cómo se posiciona en el ambiente laboral, con sus amigos, Mm. con su familia, y yo creo que de ese primer divorcio nacieron mis límites en todo sentido. O sea, a mí mi primer divorcio me obligó a replantear todas mis relaciones. O sea, mis relaciones de amistad, Lo que mis dice Lina, relaciones con digamos mi ahí. familia, mis relaciones laborales, pero un proceso de conciencia muy profundo, como esto, como que me permitió entender que era un abuso, ¿sí? A sentirlo en el cuerpo, a sentirlo en el alma, Mm. a reconocer por qué lo era y a este es el límite adecuado y este límite lo tengo que pintar 7 rayas Mm. atrás, o sea, no cuando Sí. ya Ujú. está incendiado, sino 7 cuadras atrás, ¿no? En el Claro. segundo yo creo que más que límites para mí surge ya como un proceso de sanación mucho más profundo de todo esto, ¿no? O sea, sí creo que en el segundo divorcio yo empiezo a entender por qué yo gravito hacia las relaciones que tenía, ¿sí? Porque yo me posicionaba en las relaciones que tenía Mm. de la manera en que lo hacía, ¿sí? ¿Cómo elegías? Cómo elegía, exactamente. Y ¿Y desde tenía dónde? que tener Exacto. pilas, ¿sí? O sea, que era, Ujú. y me sentí, pues, lo que te decía, ¿no? Hace un rato te decía en el primero, yo me sentía completamente perdida de no tengo capacidad de identificar una buena pareja. En la segunda fue más como, ahora sí sé cuáles son mis puntos ciegos, ahora sí sé qué es lo que yo le tengo que poner cuidado, pero además ahora yo ya sé también qué es lo que yo tengo que sanar por mí, no a través del Mm. otro, no buscando que el otro me lo dé, no que el otro me lo compense, no que el otro, sí, que saque su bolita de cristal y adivine yo qué necesito y me lo dé, sino que yo puedo pedir, que yo puedo tener, yo puedo construir para mí, que yo puedo proveerme. Entonces yo creo que en el segundo no salen necesariamente límites, hay límites que surgen, sí, definitivamente, y obviamente la relación con el papá de mi hija se replantea y se tienen que negociar nuevos límites entre los dos, pero yo creo que más que eso lo que surge es como nuevos parámetros, ¿sí? Como una nueva cancha, como que la cancha se redefinió, ¿sí? Y Y está primero uno, siempre está, o sea, uno logra como decir, bueno,
justamente enmarcando esos límites, lo que dice Paula de que la cancha se redefine alrededor de uno. Perdón, pero es que esa imagen me pareció súper poderosa, es como soy Ujú. yo, ¿no? En el centro, perdón. Tú en el centro, eso es súper poderoso. No, y se me ocurren 1800 preguntas más que hacerles, pero acá hay algo que quiero, digamos que, bueno, ustedes han elegido pareja, ¿cierto? Para compartir la vida, se han casado más de una vez. Entre esa primera Lina, esa primera Paula que elige, ¿cierto? Sí, que dice, bueno, en una relación yo quiero esto, en una pareja yo quiero esto, y que lo eligió en un punto, ¿cierto? Y luego de una separación, ¿cuál es eso que ustedes le dicen en este momento a estas personas, mujeres, hombres que estén viendo y digan, ok, mire, cuando se elige pareja, ¿cierto? Y teniendo en cuenta la experiencia y una separación y un dolor y un duelo y demás, ¿qué es lo que ustedes consideran fundamental al momento de elegir una relación y de creer nuevamente en el amor? Porque creo que eso es la parte fundamental de este episodio. Ustedes decidieron creer nuevamente en el amor. ¿Mm? Entonces, desde dónde está ese aprendizaje? Yo creo que un poco para mí es lo que tú decías al inicio del episodio, ¿no? No es necesariamente, nos enseñan a planear el matrimonio, pero no a vivirlo, ¿no? No a... y creo que para mí una gran diferencia de cómo yo he aproximado, digamos, esas relaciones después de los divorcios es cuáles son como cuáles son esas herramientas y cuál es ese compromiso que uno trae. Eso para mí creo que es lo clave, ¿no? O sea, no es, uno, no, uno ya aprende después de un divorcio que cosas van a pasar, sí, que errores se van a cometer, que dificultades van a haber, pero yo creo que lo que hace la gran diferencia es el compromiso de cada uno. Y tiene que ser de los dos, o sea, no sirve si solamente uno lo tiene y el otro no, Conjunto. de trabajar en eso, o sea, de darle tu mejor esfuerzo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho la primera vez que yo salí a comer con mi pareja, hoy salimos a comer como amigos, él se estaba divorciando, yo también, estábamos como intercambiando monitas, ¿no? Como trucos de los procesos de divorcio. em, y me acuerdo que como que esa primera cosita que me hizo ahora a mí como fijarme en él y como decir, oye, ¿cómo estás de guapo? Así como que me gustó y me empezó a como a enamorar fue eso, ¿no? Como él no me contó su historia de divorcio como fulana me hizo y me tal y o sea, como la acusación y de quién fue la culpa, La sino mirada en el más, otro. exactamente, sino más la mirada en él, ¿sí? Y de esto me llevo esto y lo que más busco en una siguiente relación es el compromiso de tener la 10 puesta, ¿sí? De tener la 10 bien puesta todo el tiempo, de todos los días trabajar de manera comprometida y resuelta por nuestra relación, por una relación, ¿no? Eso era lo que yo estaba, o sea, como que para mí en ese momento eso era como, esto es lo que hace la gran diferencia. Tú no puedes Eso garantizar te hizo todo el clic. todo el clic, exacto. No vas a garantizar que no haya dificultades, no. Y sea entre la pareja, sea de la vida, sea de plata, sea con los hijos, de lo que sea, es mantenernos en esto, en el mismo equipo. No es nunca sentarnos en Nunca son lados en distintos. bancas distintas. Exactamente. Eso creo que Ujú. es como lo que para mí, lo que yo busqué, y es gracioso porque tú estabas empezando a formular la pregunta y yo decía, yo creo que yo no necesariamente busqué nada distinto en ninguna de mis relaciones. Encontré cosas diferentes y tenía herramientas distintas para determinar si esa persona me lo podía brindar o no, ¿sí? Pero yo creo que desde el origen estaba buscando lo mismo, ¿sí? Em, pero no tenía necesariamente y tenía como una cantidad, yo siento que como una cantidad de filtros de gafas de muchos colores puestas que no me permitían ver, pues, de todos los traumas de Ver. niñez, los batitos, sí, todo lo demás que se la Mm. atravesaron en la vida, que no me permitían ver a esa persona, pues, como era y lo que realmente me ofrecía, ¿no? Creo que a medida que uno va Ujú. trabajando en uno y va evolucionando, empieza a quitarse mucho de esos filtros, pero también empieza a darse cuenta que en realidad, pues lo que uno estaba buscando de pronto no es tan distinto
pero tiene más herramientas para verlo y tiene más herramientas también para ofrecerlo. Yo siento que, por ejemplo, eso ha sido otra gran diferencia. Yo no tenía necesariamente ese tipo de herramientas, ¿no? Como reparar. Cuando yo siempre como que pensaba que cuando una relación cuando hay una pelea, cuando hay un daño, ahí se rompe, ¿no? Y nunca vuelve a ser, ¿sí? Y la gente se deja de hablar forever y como que no, o sea, he ido aprendiendo que uno puede reparar y que uno puede, y que eso requiere constancia, compromiso, cuidado, ¿sí? Em, y que de Sí, ahí es un tema se de vuelve un día a problema. día, Paula, es un tema de día a día y lo que dices de lo que ofrece y lo que demanda, yo creo que es fundamental porque en este punto uno tiene más, pues más claridad, ¿no? Sí, De eso que demanda respecto a tener los pies en la tierra, ¿no? Una expectativa muchísimo más real de esa demanda y de pronto lo que le pudieron haber vendido en algún momento que era el amor o que era el matrimonio o que eran las relaciones, entonces la demanda es mucho más real y la ujú, oferta es mucho más genuina, exacto, ¿sí? La oferta de lo que uno es y de lo que puede ser. Entonces, eso genera un balance increíble y cuando el otro está sintonizado, cuando exacto, el otro en esta segunda, pues obviamente se hace un match increíble. exacto. Lina, y ya para finalizar, cuéntanos tú cuál sería ese aprendizaje respecto a tu elección, tus primeras elecciones o tu primera elección y esta segunda elección. Mis aprendizajes. Fue pucha. Yo estaba pensando en la pregunta, en la respuesta a la anterior pregunta. Mis aprendizajes. Bueno, o sea, yo creo que yo soy una versión muy distinta, ¿sí? Y estoy justamente muy en línea con lo que estaban diciendo ahorita ustedes dos. Estoy no solo en momentos muy diferentes de mi vida, sino con unos niveles de conciencia de mí misma muy distintos. Entonces, claro, lo que decían ustedes ahorita uno aprende a elegir no necesariamente mejor, sino más desde justamente eso que uno es y lo que les decía yo al principio, ¿no? ¿Cómo quiero sentirme? ¿En dónde estoy cómoda? ¿En dónde me siento en paz? ¿En dónde me siento tranquila? ¿En dónde siento que me cuidan, que yo cuido y que cuidan lo que a mí me importa? Porque es que ahora, volviendo al tema de la cancha y de estar uno en el centro, pues uno empieza obviamente a priorizarse y a priorizar lo que a uno le importa. Entonces, digamos, parte de esos aprendizajes es como, bueno, lo que decía Paula, ¿no? O sea, estar en pareja, volverse a casar, o sea, volver a estar en pareja si uno se case o no, eso implica pues un trabajo consciente de lo que estoy haciendo, de quién soy, de lo que ustedes decían ahorita, de qué ofrezco, de qué recibo, de qué espero, de cómo pienso yo más eh, desde, digamos, como no, lo que decían ustedes también ahorita, como no pienso en echarle la culpa al otro, sino en dónde estoy yo parada y justamente hablando otra vez de límites, hasta dónde me siento yo cómoda y cuando no me siento cómoda, si estoy dispuesta a decir, pues hasta acá, muchas gracias, ¿no? Ya con todo ese bagaje que trae uno. Entonces, un poquito, creo que los aprendizajes vienen desde ahí, como desde el análisis de las razones por las que uno escoge y desde cómo se percibe uno mismo en una relación de pareja. Eh, desde cómo percibe uno el valor que tiene uno, de lo que uno siente que se merece y necesita, y cómo, o sea, cómo lo pide y también cómo entrega uno, digamos, toda esta plenitud, por decir, y toda esta madurez también en un trabajo conjunto, en donde uno fija desde la individualidad de cada uno unos objetivos y uno va trabajando reconociendo que el otro es otra persona y dejando de esperar que el otro o cambie por uno, entonces como aceptar, digamos, quién es esta otra persona y simplemente trabajar con eso y saber ya desde la conciencia y justamente los aprendizajes que tiene uno, pues que si llega un momento en el que uno ya no se siente cómodo, pues no se siente cómodo y se toman las Sí. decisiones del caso. Que pueden ser separarse, que pueden ser reevaluar las cosas, que puede ser, o sea, las opciones son infinitas, ¿no? Pero ya mucho desde la conciencia de no me voy a aguantar algo en lo que no me siento cómoda.
Y tengo Así que estar es. con alguien dispuesto, digamos, a entender eso y que también, digamos, tenga esa conciencia y esa perspectiva, ¿no? A mí no me interesa alguien que simplemente haga lo que yo le diga, ni lo que yo quiera, ni que se doblegue a los planes que tengo yo, sino alguien que Ujú. tenga, digamos, ese mismo nivel de conciencia, madurez Para y con el que construir, pueda no para hacer construir. caso. Exacto, Exactamente. para, Para construir, no exactamente, para hacer caso. exactamente. Exacto. Tal cual. Lina, Paula, me encanta conocerlas, escucharlas. Bueno, escucharlas ya las había escuchado bastante, pero ya así de primera mano, ver sus historias, de verdad que estoy segura a muchas personas les ha ayudado y les seguirá ayudando, y tenerlas acá en Corazón es maravilloso. Les agradezco totalmente ver esa tranquilidad con la que cuentan, que claramente es una tranquilidad mirando hacia atrás, pero que les ha generado toda esta transformación de vida, esa decisión, y bueno, me encanta. Mil gracias por estar en Corazón y espero nos volvamos a encontrar. Un abrazo Gracias, gigante. igualmente. Muchas gracias por la Muchísimas invitación. gracias, Lore. Sí, aprovechar para volver a reiterar ese mensaje de esperanza, ¿no? Es un proceso muy duro, pero del que se sale sin duda muy Mejor. fortalecido. Sí. Ah, me encanta. Un abrazo gigante a los dos. Lo mismo, gracias. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Corazón, un podcast desde el corazón, es una idea original de Lorena Polanía, producida por El Rotolo Media. Recuerden que si quieren profundizar en alguno de los temas que hablamos, pueden visitar mi página www.polperpsicología.com. También me consiguen en mi perfil de Instagram como @lorepolperpsicología o mi fanpage Lore Polper Psicología. Recuerden, amen con el corazón. Gracias por escucharnos. Nos oímos en un próximo episodio.